barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera. En Radio Nuevo Mundo, 930 amplitud modulada, y por el www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, tengan ustedes un cordial saludo en este programa Barco de Papel que estamos dedicando desde este momento a la vida y obra de Nicomedes Guzmán. Me acompañan, como siempre, Jorge Calvo y Raiza Johnson. ¿Cómo están? Muy bien. Buenos días. David, ¿puedes tú comenzar con este programa retratándonos a este escritor desde sus orígenes? Claro, digamos que Nicomedes Guzmán es en realidad el seudónimo de Óscar Nicomedes Vázquez Guzmán, nacido en Santiago de Chile en 1914. La razón por la cual él finalmente optó por hacerse llamar Nicomedes Guzmán y no Óscar es porque ya había al menos otro Óscar bastante conocido en las letras chilenas, muy cercano a él, un gran amigo, Óscar Castro. Nicomedes Guzmán pertenece a la generación de escritores chilenos de 1938, por una parte, y por otra es un autor absolutamente influenciado por el naturalismo como corriente de la literatura y de las artes que ya se había tomado la segunda mitad del siglo XIX, las últimas décadas del siglo XIX, y que había tenido, entre otros grandes genios, a autores como Émile Zola y Gustave Flaubert. El naturalismo, para compartir esta idea con los auditores, es un movimiento artístico y literario que busca, emulando la ciencia y en particular el darwinismo en boga en ese tiempo, retratar la realidad casi de una manera fotográfica. En el plano de la literatura, los autores buscaban una narrativa que describiera el mundo social como si se tratara de un objeto puesto en el microscopio. A esa escuela, en términos de imaginario, pertenece Nicomedes Guzmán, quien es hijo de Nicomedes Vázquez Arzola y de Rosa Guzmán Acevedo. Perteneció al grupo Los Inútiles, junto con Óscar Castro y otros grandes de la narrativa y de la poesía chilena, y su padre se desempeñó en varios oficios. Fue, por ejemplo, maquinista tranviario, heladero ambulante, y su madre fue una dueña de casa que suplementaba el ingreso familiar con eventuales trabajos como empleada doméstica. En la primera novela de Nicomedes Guzmán, publicada en 1939, Los Hombres Oscuros, él justamente va a reivindicar el nombre de sus padres y la labor que va a ser muy señera en su propia obra, dedicando en la primera página esta novela a mi padre, heladero ambulante, a mi madre, obrera doméstica. Nicomedes Guzmán tuvo una escolaridad irregular y su formación fue en buena medida autodidacta, aunque estudió de adulto en el Liceo Nocturno Federico Hansen. Trabajó en sus inicios como gajista, asistente de encuadernación, fue también peoneta de un camión en la avenida Matucana, en Santiago, donde había una tremenda bohemia nocturna de carácter popular, al lado de esa otra bohemia que era convocante de apellidos vinosos y a la que, por ejemplo, había pertenecido el mismo Vicente Huidobro. Había otra bohemia que se tomaba más el sector poniente de la capital y a la que también perteneció Neruda.
una generación mayor que Nicomedes Guzmán, y otros escritores y artistas populares que fueron desarrollando un debate paralelo muy interesante. Nicomedes Guzmán fue, también hay que decirlo, un escritor errante. Se trasladó en materia de escena literaria entre Antofagasta y Rancagua, por ejemplo, que es donde estaba el nicho de Óscar Castro. Y justamente en esa ciudad, en Rancagua, junto con Óscar Castro, Félix Miranda y Gonzalo Drago, impulsaron un sinnúmero de proyectos educativos, es decir, su trabajo, el de Nicomedes, siempre fue mucho más allá de estrictamente el plano personal del desarrollo de la literatura. Va a escribir un libro de poesía que en realidad es el segundo, ahora sabemos que es el segundo, más adelante vamos a decir por qué, que se llama La ceniza y el sueño, en 1938, y va a incluir entre sus obras insignes, ¿verdad?, junto con Los hombres oscuros, La sangre y la esperanza, y Una moneda del río y otros cuentos, donde él ensaya una suerte de pequeña autobiografía, una parte de la cual a mí me gustaría compartir con ustedes, porque nos va mostrando al personaje. Dice Nicomedes: publiqué mi primer libro en 1938. Eran 9 poemas que se editaron bajo el título de La ceniza y el sueño, una modesta edición. Ella me creó la oportunidad de conocer a nuestro formidable poeta Pablo Neruda. Desde entonces somos amigos. Juntos anduvimos alguna vez por el norte de Chile, conociendo y valorizando la grandeza de aquella tierra terca y estupenda y la anchura de alma de sus hombres. A fin de cuentas, no era el verso lo más valedero para mí. En un país de grandes poetas como Chile, Neruda, Cruchaga Santamaría, Huidobro, La Mistral de Roca, Juvencio Valle, Jacobo Danqui y tantos otros, mis afanes líricos no iban a prosperar. Eso pensaba él. Y seguí trabajando, dice. Mi primera novela, Los hombres oscuros, en 1939, se escribió con sacrificio y se editó con un sacrificio mayor aún. Don Alberto Lagos, propietario de una pequeña imprenta cercana a mi barrio, hizo componer la obra a tipo parado y la imprimió personalmente en una prensita a pedal. Las tapas, lo recuerdo bien, porque el canto de los gallos nos sorprendió dándole término, se hicieron a la luz de una vela, puesto que a mi editor le habían suspendido el suministro de energía eléctrica, compréndase bien por qué. Sin embargo, he aquí que la publicación de Los hombres oscuros fue en mucho la razón por la cual hube de abandonar la oficina de corretaje de propiedades en que había laborado durante 9 años. Con la ayuda de un pariente cercano, obtuve un trabajo de ayudante de carpintero en un edificio en construcción. De esa labor pasé a ser alistador, o sea, el hombre que controla la entrada y salida de los obreros, la entrada y salida de materiales, la confección de planillas de pago y asuntos similares. Este es Nicomedes Guzmán. David ha mencionado una generación de escritores de la que Nicomedes formó parte. Esta generación se trata de la del 38. ¿Quiénes otros autores y qué características podrías tú describirnos de esta generación, Jorge? Me parece oportuno citar a uno de los mismos integrantes de la llamada generación del 38, que es Volodya Teitelbaum. Él dice: nuestra generación de 1938 o del 38 a secas, la mayoría de los componentes frisaba entonces los 20 años y se precipitó a la vida civil y literaria bajo el torbellino sonoro del Frente Popular. Nos impulsaba una ansia apasionada y vaga de cambiar la vida nacional, de dar al obrero y al campesino y también al escritor y artista un sitio de dignidad bajo el sol, de crear una nueva atmósfera
donde la poesía ocupara una silla dorada en el proscenio. Queríamos imponer escalas de valores en que la inteligencia, el espíritu de sacrificio por la belleza, el pueblo y el país desplazaran el gobierno podrido de los opulentos, espiritualmente exhausto, inculto, mediocre y vacío. Ahora bien, cuando tenían 20 años la mayoría de estos integrantes, estamos hablando de un periodo que está entre las guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y que se caracteriza, a grosso modo, por una serie de cambios y innovaciones que ocurren en Chile y a nivel mundial. En Chile esto se inicia un poco con el gobierno que fue de Arturo Alessandri Palma, y va a concluir con lo que fue el triunfo del Frente Popular. En este periodo suceden en Chile una serie de transformaciones políticas, sociales y culturales de primer orden que indicarían la entrada conflictiva de nuestro país al discurso de la modernidad. El gobierno de Alessandri culmina con problemas, tiene que ir al exilio, y a su retorno se produce la Constitución de 1925. A eso se sucede la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, y a nivel mundial viene la gran crisis económica del año 30. Ocurre también la Guerra Civil Española y se inicia la Segunda Guerra Mundial. Por el periodo en Chile surge lo que se llamó el Frente Popular, que desemboca en las elecciones de don Pedro Aguirre Cerda. Entonces, ¿qué escritores estaban participando de este grupo? Como se sabe, Chile ha sido siempre un país donde mayoritariamente se hacen presentes los poetas, concurren muchos poetas en Chile. Y aquí tenemos a Eduardo Anguita, Juan Tejada, Teófilo Cid, Miguel Serrano, Braulio Arenas, Enrique Gómez Correa, Jorge Cáceres, Héctor Barreto, Fernando Alegría, Gonzalo Rojas, Luis Oyarzún, Nicanor Parra, Volodia Teitelborn, Carlos León, Jorge Llobé, Guillermo Atía y Nicomedes Guzmán, entre otros también, que quizás faltan, ¿no? Y podemos terminar diciendo de que la generación del 38 no fue solo un movimiento literario, sino que se hizo extensivo a otras áreas de la cultura. En los años 40 se crea el Teatro Experimental de la Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica. De esta manera, tanto el teatro como la música se ocuparon de que el interés por la cuestión social trascendiera la esfera de lo literario y se convierte en un tema relevante para la cultura chilena de la época. Tremendamente señera, entonces, esta generación de la cual pasamos, Raiza, a la música. Así es, porque escucharemos por Barco de Papel en Radio Nuevo Mundo A Mi Ciudad, de Santiago del Nuevo Extremo. ¿Quién me ayudaría a desarmar tu historia antigua y a pedazos volverte a conquistar? Una ciudad quiero tener para todos construida y que alimente a quien la quiera habitar. Santiago, no has querido ser el centro y tú nunca has conocido el mar. ¿Cómo serán ahora tus calles si te robaron tus noches? En mi ciudad murió un día el sol de primavera a mi ventana me fueron a avisar. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar.
golpearé 1000 puertas preguntando por tus días y responde, aprenderé a cantar. Recorreremos tu alegría desde el cerro a tus mejillas y de ahí saldrá un beso a mi ciudad. Santiago, quiero verte enamorado y a tu habitante mostrarte sin temor. En tus calles sentirás mi paso firme y sabré de quién respira a mi lado. En mi ciudad murió un día, el sol de primavera a mi ventana me fueron a avisar. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Estamos en Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo, y para los auditores que se están incorporando les cuento que en este programa nos estamos centrando en la vida y obra de Nicomedes Guzmán. Este escritor chileno es conocido principalmente por su faceta narrativa, pero sabemos que también cultivó la poesía, ¿no, David? Así es, Raiza. Mencionábamos hace un momento el primer libro de poesía de Nicomedes Guzmán, publicado en 1938, y la verdad es que desde La ceniza y el sueño y los poemas hasta hace muy poco inéditos que se han ido conociendo de Nicomedes Guzmán, hay un tronco en común, y ese tronco en común tiene mucha relación con la generación inmediatamente precedente de Nicomedes Guzmán. Mencionábamos el peso que tenía ya la sombra de autores como Neruda, Huidobro, la misma Mistral, los grandes, Pablo de Roca. Y sucede que en esos poemas aflora con mucha fuerza, pero además con una impecable calidad, el uso de las formas más clásicas de la lírica, a diferencia de otros autores que en ese tiempo ya estaban experimentando en la lógica del vanguardismo, como Huidobro, por mencionar alguno. Nicomedes Guzmán va a echar mano, por ejemplo, del poema romance, tan característico en Federico García Lorca o en Rafael Alberti, es decir, el poema octosílabo, un poema cuyos versos están escritos en sílabas, en 8 sílabas cada verso, en 8 sílabas métricas, pero también va a jugar, y eso va a sumar muy tempranamente en él, en un primer libro del que hablaremos en un momento más, con poemas de verso alejandrino, al que también nos referíamos a propósito de la obra de Rabindranath Tagore la semana anterior. Poemas con
versos de 14 sílabas métricas, a su vez matemáticamente subdivididos en hemistiquios de 7 sílabas métricas cada uno. Eso aparece con una sencillez, pero una fuerza impecable en Nicomedes Guzmán, y es muy destacable porque hay otros autores que en la época intentaron ese camino clásico con un fracaso rotundo, y más bien prefirieron guarecerse en sonetos como el endecasílabo, que es mucho más habitual en su uso. Y las figuras que van a aparecer allí como absolutamente centrales son la figura del amor, absolutamente preponderante, y la figura mucho más insinuada sutilmente de la batalla social y política a la que Nicomedes Guzmán le va a dedicar buena parte de su obra y de su vida. De hecho, Raiza, pienso yo que sería momento de compartir con los auditores un poema de Nicomedes Guzmán. Leeré Romance simple del trigo. Decir la historia del trigo es decir de la hoz el gesto, es decir mano callosa y corazón rojo aliento, es encontrarle a la tierra sus claros ojos, sus pechos, su leche verde y espesa. El trigo tiene su historia llena de azules silenciosos, de horizontes conmovidos y de puños hacia el cielo. Los grillos del sur, a veces, suelen contarla en enero, golpeándose las espaldas con flautas y con espejos. Como el hombre con su canto, su sangre aguda y su sexo, más allá de todo límite está el trigo con su anhelo. ¡Ah, qué simple su ternura, su rocío y sus luceros, su manera de bailar siguiendo el compás del viento! ¿Dónde la historia del trigo ha de convertirse en sueño si el carrillón de la vida llama y nunca cesa el vuelo? ¿Dónde si está la ternura animándonos los dedos y llora el pan cuando un niño lo pide y lo mira lejos? Ahí teníamos justamente un poema romance, un poema escrito en octosílabos. Pasemos, Jorge, a leer otro donde ese tipo de versificación ya se quiebra y amplía el abanico de posibilidades. Acordeón de ausencias, bamboleándose como marineros ebrios, consumiendo su pipa de nostalgia, pasan los días sobre el puerto, sobre las jarcias abandonadas de todos los crepúsculos, amontonan el olvido de sus cuerpos. Yo presiento en los burdos pasos de los cazadores de horizontes el eco voluptuoso de todas las distancias. Mi corazón es, también como los días, un marinero ebrio, tripulando el recuerdo por las tardes, se da a tocar en su acordeón de ausencias. Humo de las distancias, sobre el puente de mis cantos, desvisten mis palabras su carne azul de mares serenados. ¿En qué isla oriental el pirata tiempo ocultaría su cofre de olvidanzas? Bamboleándose como marineros ebrios, consumiendo su pipa de nostalgia, pasan los días sobre el puerto. Mi corazón, corsario fracasado, tripulando el recuerdo por las tardes, se da a tocar en su acordeón de ausencias. Un poema de imágenes preciosas, pero además precisas, que bajo la apariencia de la nostalgia nos está mostrando frontalmente en la figura del puerto la idea de la cuestión social, la idea de la injusticia social, como aparece también en la música, Raiza. Llega ahora a Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo la música de El Albertío, de Violeta Parra. Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza sombrero con tantas cintas y a quien no tiene cabeza. ¿A dónde va el guay que no haré? Responde con prontitud. Si no tenés la contesta, prepárate el ataúd. Vale más en este mundo ser limpio de sentimientos. Muchos van de ropa blanca
y Dios me libre por dentro. Yo te di mi corazón, devuélvemelo enseguida. A tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías. Hay que medir el silencio, hay que medir las palabras, sin quedarse ni pasarse medio a medio de la raya. Yo suspiro por un peiro, como no hay de suspirar, si me han entregado la llave de todo lo celestial. Y vos me diste el secreto de chapa sin cerradura, como quien dice la llave del tarro de la basura. Déjate de corcoveo, que no nací pa' jinete, me sobran los valentinos, los gardeles y negretes. Al pasito por las piedras, cuidado con los juanetes, que aquí no ha nacido nadie con una estrella en la frente. Discreto, fino y sencillo, son joyas resplandecientes, con las que el hombre que hombre se luce decentemente. Alberto dijo me llamo, contestó lindo sonido, mas para llamarse Alberto hay que ser bien Albertino. Seguimos en Barco de Papel hablando de la obra de Nicomedes Guzmán. Con la llegada de la Unidad Popular, la editorial Quimantú publicó 50.000 ejemplares de La Sangre y la Esperanza, y sus novelas y cuentos aparecen en los textos y programas del Ministerio de Educación. Pero los libros de Guzmán saldrían de la primera fila de la literatura nacional con la llegada del golpe militar de 1973. Jorge, para tú describirnos, a mí y a los auditores, lo que es la narrativa ahora de Nicomedes, ya que hablábamos de la poesía, ¿cómo podrías tú? En primer lugar, me gustaría señalar que yo considero a Nicomedes Guzmán el mejor narrador en Chile. A mí, en mi experiencia personal como escritor, me marcó decidida y poderosamente. Voy a revelar que lo leí por primera vez cuando tenía 15 años y lo que encontré en La Sangre y la Esperanza todavía aún me acompaña. Siempre yo estoy recordando escenas y situaciones de esa novela, que me parece notable. Lo he considerado siempre una especie de Dostoyevski chileno a Nicomedes Guzmán. Y con relación a la inquietud que tú planteas, quiero contar una breve anécdota. Le ocurre a Luis Alberto Mansilla, un teórico y literato chileno que por la época en que un escritor español llamado José Camilo Cela recibe el Premio Nobel de Literatura, lo entrevista en España. Y al encontrarse con él, Cela le dice: tuvieron ustedes a un gran novelista al que no le hicieron caso alguno. Yo lo conocí en uno de mis viajes a Chile. Se llamaba Nicomedes Guzmán y el pobrecito casi murió en la indigencia. El pasaje citado es comentado por el propio Mansilla con una escueta frase donde expresa lo siguiente: Cela fue verídico en parte. Nicomedes Guzmán es uno de los clásicos de la literatura chilena de este siglo. El ambiente popular, el rescate de los espacios postergados que se privilegia en la narrativa de Nicomedes Guzmán, cautivó en su momento a la crítica. Precisamente la importancia decisiva de Nicomedes Guzmán es que con su narrativa suben al escenario estos hombres oscuros, quienes hasta entonces se entendían como no adecuados para la narrativa nacional. Y esto es lo que conmovió a un sector importante de la crítica chilena. Al respecto, cito de nuevo a Boloya Teitelbury, sostiene que Los hombres oscuros es un primer disparo que anuncia el reconocimiento de los tiempos tempestuosos, donde el tema del hombre desconocido y de la mujer que no tenían derecho a figurar en la historia ni en la literatura, pero que ansiaban un destino
también reclaman su derecho a la palabra. El mismo Pablo Neruda declara con sonoridad de campana su admiración por la pluma de Nicomedes Guzmán y dice: cuando Nicomedes Guzmán descargó sus libros tremendos, la balanza se vino abajo, porque nunca recibió un saco tan verdadero. No era un costal de joyas. La verdad pesaba como una piedra. Los dolores llenaban aquellos libros andrajosos y deslumbradores que se nos echaban a la conciencia. Su susurrante dulzura pareciera no convivir con las cicatrices que nos imprimió la sangre y la esperanza, pero es signo de grandeza que el escritor que nos revelara el infierno de las calles de Chile tenga otro sello de errante desvarío, sueño y cenizas que le agregan la infinita dimensión de la poesía. Esas son palabras de Neruda. Y a continuación, para ejemplificar mejor quién es Nicomedes Guzmán, quiero leer un fragmento de La sangre y la esperanza. Dice: bajo de una estatura que traicionaban apenas unos cuantos edificios de 2 pisos, arrugado, polvoriento, el barrio era como un perro viejo abandonado por el amo. Si las lluvias y la nieve de aquellos años tuvieron para él azotes de inclemencias, el buen sol supo resarcirlo en su desamparo con las profundas caricias de sus manos afectuosamente calientes, y hasta buscó a la llegada de los crepúsculos en los ojos turbios y legañosos de sus ventanas el reflejo de sus largas barbas antes de despedirse del mundo y de los hombres. Era la vida, era su rudeza y eran sus compensaciones, y nosotros, los chiquillos de aquella época, éramos el tiempo en eterno juego, burlando esa vida que de miserable se hacía heroica. Allá, la calle San Pablo, acá el depósito de tranvías y los grandes talleres de la compañía eléctrica, y entre medias nuestro dolor inconsciente, nuestros aros de hierro que conducíamos con un garfio de duro alambre, nuestros carretones de torcidas ruedas en que hacíamos los Ben-Hur, nuestros ficticios arrestos de Jorquera, Castillo o Plaza, nuestros trompos desastillados o nuestros revólveres y caballos de palo con que nos disputábamos el derecho a ser un edipolo. ¿Acaso las calzadas y las aceras, con sus altos y bajos, con sus piedras sueltas y sus pozas, se opusieron al libre curso de aquella nuestra vida de animalillos libres? Pero no importaba, éramos niños y no había obstáculo para nosotros, pues los que hubiera salvado a costa de empeño que al cabo nos resultaba una sucesión de esfuerzos. Hoy pienso en lo que habría valido la vida para muchos de nosotros si de mayores hubiéramos confiado a los brazos del esfuerzo la realización de nuestras aspiraciones. La vida nos amarreó a todos, cual más, cual menos, pero si en la infancia salimos triunfantes, el juego de los años maduros se pudrió en la apatía y el desaliento. Falta de fe. Yo meditaré algún día sobre esto, mas para ello es necesario primero una ablución en el tibio recuerdo, en la clara añoranza y en la luminosa realidad de aquellos años, en los que, si cabían miserias, rudezas y dolores, casi no los sentíamos, porque ahí estaban los mayores para sufrir y luchar por nosotros. Ese es un extracto de La sangre y la esperanza. Increíble cómo hasta ahí uno ya nota la síntesis poética que se introduce en esa prosa. Jorge, ¿tú puedes seguir complementando esa lectura? Por supuesto, mira, tenemos acá otro párrafo que dice: los días caían perezosos, con lágrimas de neblinas y de lluvias. El otoño se alzaba aún a la vera de la vida
con el fatalismo doloroso de todos los abandonados. Y era como si en la voz de las campanas, precisas para decir su palabra matutina, desperdigara a veces el otoño sus desamparos pasos de ciego sin lazarillo. Ahora atardecía. El barrio pobre era como una flor caída en pétalos de bruma. Cuchillos de cobre atravesaban el aire hiriendo los tejados. Las paredes desconchadas y los vidrios de las ventanas sangraban al contacto de sus certeros filos. Una pieza bien importante, emblemática de la obra narrativa de Nicomedes Guzmán, en este caso su novela, decíamos, La sangre y la esperanza. Pasemos, Raiza, de recorrer un fragmento de esa novela a la estructura del cuento en Nicomedes Guzmán. Una moneda al río. La búsqueda de Sebastián era bien definida. Llegado la noche anterior a la gran ciudad, después de una larga y tortuosa ausencia asistida por las lluvias y los vientos del sur, necesitaba él de un asidero para sus ansias. La casa que se deja no es la misma cuando se regresa a ella. Un cuadro menos, una simple decoración resquebrajada, una silla que ahora tiene un parche que antes no tuvo, un espejo al cual el tiempo garrapateó el azogue, una llave de agua que en las noches no gotea tan melodiosamente como antaño, una voz que perdió sus modulaciones de ternura. He aquí algunos de los detalles precarios que abren las brechas de la desolación en el alma de los huidos regresados. Dan ganas de reír y de llorar. Entonces se dice, va, séase tímido, arribista o solitario. Las grandes ciudades o los pequeños virrollos son como las casas. Después de las fugas, el regreso tiene que ser muy cauteloso. Con todo el choque es inevitable. Peligran, antes de reasimilarse al ambiente, todos los reposos del alma, todas las esperanzas. La amargura remueve sus cienos, eriza los sentidos, brega por tónicos externos que la fortalezcan. El instinto de Sebastián le hacía intuir, olisquear todo esto, y él buscaba defensa. Y allí estaban los pasos del hombre, bien plantados y elásticos, jocundos y virtuosos, acusadores de una salud más jocunda y virtuosa aún. No eran pasos de vagabundo que éstos arrastran el cansancio seco y el polvo pesado de los viejos caminos. Eran pasos de un buen sedentario atraído de súbito por el hechizo de los horizontes. Del hechizo de los horizontes que surca la narrativa breve de Nicomedes Guzmán en el caso del cuento, pasemos a una evocación bien concreta, porque tenemos en el teléfono a Pablo Vázquez, hijo de Nicomedes Guzmán. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenos días David. Oye, estábamos hablando aquí en Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo de la vida y obra de Nicomedes Guzmán, tu padre, y lo primero que queríamos preguntarte es ¿qué recuerdo tienes tú de infancia, de haber crecido en esos años con un hombre completamente entregado a la literatura por una parte y a un tremendo desfile de autores que conoció y con los que compartió, y también a esa vida social que fue tan suya? Bueno, David, tú sabes, murió mi padre cuando yo tenía 14 años, es decir, yo compartí con él hasta mientras era niño. Así que mis recuerdos principalmente son de él como hombre, como padre. Recuerdo que él viajaba mucho, o sea, pasaba poco en la casa, pero cuando volvía era toda una vida, momentos muy gratos con él, era muy cariñoso. Siempre nos llevaba en su andanza, en su vida diaria, a donde él pasaba sus momentos más personales. Y bueno, era típico que, por ejemplo, cuando él iba a su trabajo en el centro, en el Departamento de Cultura y Publicaciones del Ministerio de Educación, siempre me llevaba a tomar leche con plátano,
y a comerme un palomo o un berlín, que son típicos dulces de Chile. También los domingos me llevaba frecuentemente a los juegos dianos, a disfrutar de los juegos infantiles. También nos hacía todos los septiembre, empezando el agosto, nos hacía volantines. Él, yo que era más chico, me hacía unas ñecritas muy pequeñas por papel bonito, digamos, importado, y se esmeraba en pegar los maderos que los sacaba de palos de escoba. También él no compartía quizás demasiado con nosotros en nuestros aspectos infantiles. Compartía con mis amigos, típicamente con aquellos que vendedores ambulantes, muchachos que de repente se quedaban en la cuadra, allá en la población del Polígono, en Quinta Normal, para conversar de su labor y de su vida. Que había un vendedor ambulante que se quedaba siempre con nosotros jugando en la calle. Bueno, resumidamente yo te diría que fue una infancia de mucho compartir y mucho cariño por él. Es interesante, Pablo, para los auditores saber que Nicomedes Guzmán no solamente usaba el papel para escribir, sino que, por ejemplo, era capaz de hacer volar esa imaginación en la forma de un volantín y compartirlo con los niños, con los vecinos del barrio. Queríamos preguntarte también por algo que mencionábamos hacia el principio del programa, y es que Nicomedes Guzmán es más conocido para el público en general por su faceta de narrador, y sin embargo, más allá de la obra poética que el mismo Neruda, entre otros, elogió y prologó en su momento, hace muy poco tiempo se dio a conocer los poemas inéditos que, bajo el título de Croquis del Corazón, no publicó, digamos, sino que puso en un solo cuadernillo, en un solo volumen con formato de libro, un solo ejemplar dedicado a su amada pareja, ¿verdad? Y que salieron a la luz gracias a la gestión de la fundación que encabezas tú y de un grupo de jóvenes que se decidió, ¿verdad?, a convertir esta pieza absolutamente inédita, Croquis del Corazón, bajo el seudónimo, además de Darío Octay, que utiliza ahí Nicomedes, a la luz. Sí. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Sí, efectivamente, David, este libro, pequeño set de poemas, que se mantuvo en el secreto de un baúl que guardaba mi madre bajo su cama, y que nosotros logramos descubrir de niños, pero sin el permiso de ella, y nos retaba cuando nos metíamos en sus cosas íntimas de mi madre Lucía. Finalmente, en los años 90, fue abierto y conocido por nosotros todo el contenido de ese baúl, y ahí estaba este set de poemas, para mí una joya, porque muestra el Nicomedes Guzmán incipiente, el soñador, el que soñaba ser escritor, porque llevó en este set que hizo de punta a cabo con su creatividad y conocimiento ya de la encuadernación y su creatividad poética en esos momentos, llevó a condensar este ímpetu, esta multiplicidad de quehaceres en este ejemplar que se lo regaló a su novia, de mi madre, que tenía 17 años en el año 1934. Aquello que era para nosotros una joyita íntima, que mi madre nos golpeaba las manos cuando intentábamos meternos en su baúl, que era tan íntima que no teníamos noticias, digamos, información de lo valioso que era ese conjunto de creación de mi padre. Y hoy día, con el estudio de varios jóvenes, geólogos, tipógrafos, diagramadores, se llevó a cabo
su edición para poder hacerlo conocer, porque realmente es una gran obra de mi padre, aquella que fue primera obra en su juventud, que se mantuvo en la intimidad de su amor por mi madre. Hoy día se le valoriza esta obra y no se va a terminar de analizar la calidad de su poema y la calidad de su contenido. Todavía Nicomedes Guzmán dándonos sorpresas literarias a estas alturas de la vida. Pablo Vázquez, te queremos dar las gracias por esta conversación en Barco de Papel. Te agradezco, David, y no se muera nunca tu programa. Muy bonito. Gracias. Gracias. Hasta luego. De este testimonio directo sobre la vida de Nicomedes Guzmán, volvamos, Raiza, a la música. Escucharemos a continuación Cuando amanece el día, de Ángel Parra. Cuando amanece el día digo, qué suerte tengo de ser testigo, cómo se acaba con la noche oscura que dio a mi tierra dolor y amargura. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día siento que tu cariño crece con el tiempo y ha de entregarme una mano en el pelo y ha de entregarme dolor y consuelo. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día digo a mis dos hijos que traigan la luz de sus miradas para iluminar tanta esperanza de trabajo y pan. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día pienso en el mitin de las 6 en el centro, donde estará todo el pueblo gritando a defender lo que se ha conquistado. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Estamos en Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo, en un capítulo que hemos dedicado íntegramente a la vida y obra de Nicomedes Guzmán. Y mientras escuchábamos este precioso tema de Ángel Parra, hemos recibido un sinnúmero de llamadas. Entre ellas queremos saludar el llamado, el saludo del chileno Juan Vilches, que desde Alemania sintoniza la transmisión de Radio Nuevo Mundo y de su programa Barco de Papel. Juan Vilches, te enviamos desde acá un tremendo abrazo, esperando que sigas en sintonía con las aguas que navegan por la literatura nacional y universal. La semana pasada ya conversábamos sobre el último número de la Gaceta de Estética Leuca, el número 103 ya, que en este último número incluye el artículo
Fármacos que legislan, que escucharemos a continuación en la voz de Valentina Salomón. La enfermedad mental no existe, por lo que los psiquiatras y las prescripciones no valen. Son un invento de la ciencia experimental. Las afecciones de la mente son estados que las personas desarrollan para defenderse de un ambiente social que es el que produce una alteración de la regularidad. El razonamiento, vertido por Thomas Szasz en El mito de la enfermedad mental, apunta a una patología que comparte causa con la estructura jurídica que se arroga la facultad de regularla. Tal es la base de la antipsiquiatría. Hoy se ha consolidado una farmacracia, robustecida por el abuso de las prescripciones médicas y las leyes de promoción de los laboratorios. Ello en el marco de una disciplina médica que invoca el concepto de demencia y el estatuto científico para relacionarse con el derecho. Ese vínculo, por ejemplo, se expresa como factor modificador tanto de la responsabilidad penal como de la condena al imputado. La institución psiquiátrica clasifica a las personas y define su posición en el cuerpo social. El alimento es vencido por el cuerpo, mientras el fármaco vence el cuerpo, dice Galeno. El fármaco en psiquiatría funciona siguiendo la observación que sobre Michel Foucault anota Gilles Deleuze en ¿Qué es un dispositivo?, como una máquina para hacer ver y hacer hablar. Dicho aparato, empleado en regímenes históricos de enunciación y visibilidad, margina lo que no se quiere que exista. Hay una separación de la calidad de personas en normal y anormal, verificable a partir de la experimentación y el cumplimiento de ciertos requisitos de orden médico y jurídico. Las personas normales subsisten sin problemas en la sociedad. Las otras son excluidas o bien sedadas hasta alcanzar un estado inocuo de presunta normalidad. Mediante el discurso científico no se duda de la experticia del profesional que entrega un diagnóstico, pero ¿a cuántos se ha etiquetado de locos por capricho o en cumplimiento de una pauta? Podemos desconfiar del deber de una persona de someterse a una terapia, de internarse en una clínica o ser parte de un experimento. Los conceptos jurídicos son el sustento del discurso científico en la vida diaria. A eso alude Foucault en su clase del 22 de enero de 1975, recogida en el volumen Los Anormales. La antipsiquiatría es una forma de resistir los deseos del derecho por ajustar los planes humanos. El fármaco vence al cuerpo y es instrumentalizado por el ente legislador. Se trata de un control silencioso que muestra solo lo que el régimen desea que se vea. La psiquiatría se vuelca a censurar castigando públicamente el presunto error, situación mucho más grave que la represalia ante la ignorancia y la expresión de lo prohibido. Esto va desde el nivel más ínfimo, cuando decimos a otro «estás loco», hasta un diagnóstico que, si fuera fundado, sometería a examen a la ley de la que, al contrario, es cómplice. Fármacos que legislan, artículo del último número de la Gaceta de Estética Leucade, que circula en versiones impresa y electrónica por Chile y el mundo. De literatura también, en estos días hemos tenido una noticia importante, Jorge, ¿verdad? Por supuesto, muy importante. Ha recibido el Premio Nacional de Literatura Omar Lara. Para quien envío un muy caluroso saludo. Omar Lara es un destacadísimo poeta nacional. Un saludo también allá a las tierras de Nueva Imperial, de donde es oriundo, como tantos otros poetas y escritores chilenos en general que han ido forjando la historia de la literatura nacional justamente desde el sur del país. Omar Lara, un destacado poeta, un gran ensayista, un riguroso académico de la literatura, Premio Nacional en Poesía, que era la versión que correspondía este año. En 2 años más tendremos un nuevo galardonado ya en la dimensión de narrativa. De estos libros, la semana pasada, ¿verdad?, sometimos a sorteo Neruda, Memoria Crepitante, de Virginia Vidal Raiza. ¿Tenemos ganador o tenemos ganadora? Esta vez tenemos ganadora, Isabel Aguilera Durán. Isabel Aguilera, ya puedes venir a buscar tu premio
en San Pablo 2271, dependencias de la radio, de lunes a viernes en horario de oficina. Y esta semana, Jorge, vamos a sortear otro volumen de narrativa. Sí, del escritor Poli Delano, Cero a la izquierda. Cero a la izquierda, una novela breve y clásica de Poli Delano, que es uno de los candidatos al premio nacional también en la versión narrativa. Vamos a ver qué pasa en 2 años más entonces. Para participar por Cero a la izquierda de Poli Delano, pueden escribirnos a barcodepapel@radionuevomundo.cl o dejarnos un comentario en nuestro perfil de Facebook, Leucade Gaceta. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Juan Rivera, y en los micrófonos, Valentina Salomón, Jorge Calvo, David Evia y Raiza Johnson. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo miércoles a las 9 de la mañana en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Nos vemos el miércoles. Hasta pronto. Barquito de papel. En Radio Nuevo Mundo, 930 amplitud modulada y por el www.radionuevomundo.cl. Finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal.